y amigos del Portal Interior, nuevamente bienvenidos a este ciclo de conferencias, de charlas, de conversaciones que tenemos junto a distinguidas visitas, personeros, personas que nos tienen que entregar sus luces sobre diversos temas que acaparan nuestra atención y la de nuestros amigos que conforman nuestra sintonía. En esta oportunidad, amigos, vamos a tratar un tema relacionado con las artes en general, con la cultura, con los escritores, diría yo. Y tenemos la suerte de contar con un invitado muy importante. Nos referimos al escritor Roberto Rivera Vicencio. Roberto Rivera es para todos los amigos vinculados con la escritura, con las artes, con la edición de libros, muy conocido. Hasta hace muy poco fue presidente de la Asociación de Escritores de Chile. Entendemos que también ha sido consejero ante el Consejo del Libro y la Lectura del Ministerio de la Cultura, precisamente. De modo tal que Roberto Rivera es para nosotros en la conversación de hoy de mucha gravitación, y esperamos tener con él una conversación, como decimos, de mucho provecho para nuestro público. Roberto, muchas gracias por aceptar la invitación del Portal Interior. Muchas gracias, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, a ver, este es un tema bien como diría un escritor antiguo, de estos temas de café, ¿no es cierto? Hoy día estamos en una mañana muy luminosa, pero normalmente en el ambiente literario se dice que hay que tomarse un cafecito y en la tardecita para conversar de libros, ¿no? Roberto, ¿cómo Así está? Es. ¿Cómo está, Roberto, cómo se ve el ambiente en Chile en general en relación a las publicaciones, a los libros, en tiempos borrascosos como estos? ¿Cómo lo definirías tú en un comienzo? Mira, bueno, complejo como la situación misma, partamos por eso, una situación de estallido en nuestro país, luego de pandemia, ¿no? Entonces, por así decir, muchos parámetros se han perdido. Por ejemplo, la quiebra de las librerías, de la librería real, ha sido fuertísima, ha decaído, ¿no? Luego, la compra de libros también directa en librerías, que es una forma de sociabilidad, de conversar con el librero, en fin, también esa cosa ha decaído fuertemente. Sí creció la venta por la venta digital, la venta por internet, ¿ya? Entonces, eso está ocurriendo en este momento y la gente, por miedo a salir, en fin, reunirse, pocos en un espacio, entonces las librerías, ese centro de sociabilidad que tenían, se está cumpliendo poco en este instante. Sin embargo, si bien ha ocurrido eso, esa venta digital, se ha desplazado, por así decir, el punto de encuentro, ¿no? Se ha vuelto Zoom, de alguna manera, como estamos en este instante, sí ha crecido la compra de libros y la lectura. Ajá, eso es interesante. ¿Ya? Exactamente, ha crecido, con esto la pandemia de alguna manera llevó a todos a conversar con sí mismo, porque leer de alguna manera es reescribir lo que se está leyendo y conversarlo con uno mismo, ¿no? Es un acto de interioridad psicológica profunda, hermoso, digamos, que nos hace crecer. Eso ha ocurrido. Ajá, sí. Ahora, dentro de eso yo diría que hay una gran literatura en Chile en este instante, y se publica, y hay un tremendo dinamismo, hay gente, pero se ha provocado, o el sistema, el individualismo, ha llevado diversas parcelas, y por otro lado, la poca atención que prestan los medios, y digo todos los medios escritos, ¿no? El diario, televisión, que prestan a la cultura y la literatura, eso los ha aislado de alguna manera. Y toda esa rica producción y toda esa rica conversación que tenemos entre los escritores, así como estamos en este momento en el café, no se está reflejando en ninguna parte, ¿ya?
Y eso, ¿qué hace? Nos distancia de un público que sí precisa de aquello, que sí lo necesita, y que necesita también esa reflexión desde el otro lado, cómo yo leo, cómo me retroalimento, cómo conversamos, cómo hacemos identidad, cómo creamos imaginarios, ¿no? Entonces, esos vínculos, por así decir, están bastante rotos. Pese a, como digo, haber una gran producción y grandes escritores produciendo en este mismo instante, de todas las edades. Claro, claro. A eso me interesa, Roberto, el tema generacional. No sé si la pandemia u otros factores, como usted señala, Roberto, estén influyendo mayor o menormente en ese diagnóstico que usted hace. En el caso de la brecha generacional, son los jóvenes, actualmente las nuevas generaciones, están sintiendo ese impacto de tener que, en algunos casos, solamente recurrir a lo digital porque es menos costoso, por ejemplo, para publicar, o hay también un intento de ellos por seguir insistiendo en el libro, eso de sabroso que tiene el libro escrito, y están incursionando en el mercado nacional como algo importante, ¿sí? ¿Y cómo lo ve usted sobre la brecha generacional? Mira, objetivamente el libro digital tuvo un auge hace algunos años, hará 10 años, levantó, y en Estados Unidos muchísimo, y después de eso comenzó a bajar, y ahora incluso con la pandemia, incluso más. Ajá. Es el libro de papel ha vuelto a tomar el reinado que siempre tuvo, y es también por un tema, no sé, de meditación, de quedarse en la página, de poder rayarla, subrayarla, doblar la hoja, y sin duda, y provoca para nosotros un tipo de meditación distinta, ¿no? La hoja te da una profundidad que no, y al menos nuestras generaciones no la tenemos. ¿Qué hay en eso? Una fugacidad, Roberto. La fugacidad juega un papel porque lo digital es fugaz. Se va intangible, se va. En cambio, en la hoja. Exactamente, y se nos olvida al rato. Claro, claro. ¿No? Ahora, con los jóvenes, los jóvenes y los jóvenes de la literatura, de la historia, de la cultura, están prefiriendo igual el libro material. Ajá. Muy interesante. Por mucho, digamos, si no se encuentra un libro, a ver, encontrarlo en otro idioma, buscarlo en digital, pero el libro sigue siendo el rey, ¿no? Incluso para estas nuevas generaciones de escritores, ¿ya? Que claro, sí tienen novedades de creación, pero no, sigue siendo el rey, el libro material sigue siendo el rey. A propósito de eso, Roberto, y entrando en un tema muy actual que esbozamos al comienzo de esta conversación y que tiene que ver con los marcos, ¿no? Marcos jurídicos, marcos institucionales. Hoy en día se está discutiendo ya un borrador de constitución, ¿no? Que va a ser sometido al escrutinio, al parecer de la ciudadana. Yo en este momento no tengo el dato preciso, Roberto, y me gustaría que usted me auxiliara allí sobre el tratamiento que hay en el texto. ¿Figura algún tipo de miramiento o de objetivo de promover la lectura? ¿No? Porque usted sabe mejor que yo, hace unos 40 años un apagón cultural enorme, ¿no? Enorme. Entonces, estamos todavía en las secuelas de eso. ¿Hay algún intento, al parecer ahora, en este nuevo marco que significa una nueva constitución? ¿Hay algún intento, algún párrafo que diga relación con eso, con el incentivamiento de la lectura en todos sus niveles? Mira, en específico, el nuevo texto no, ni debiera tenerlo porque eso va por otros carriles, por así decir, ¿ya? Pero en lo fundamental tiene algo maravilloso, que es el reconocimiento de los, por así decir, de los derechos humanos de segunda generación, que se llaman, que no son menos importantes que los primeros,
que es los derechos políticos y civiles, el derecho a elegir, el derecho a la libertad, todo aquello. Estos segundos derechos, que son los derechos económicos, sociales y culturales, están por primera vez reconocidos en la Constitución. Entonces, eso es un gran avance porque comienza a ser un derecho, ya no sé, es decir, en la Constitución anterior, muy bien podían suspenderse esos derechos, es decir, podría venir un gobierno y, por ejemplo, suspender lo que es el servicio de salud. Pues no es un derecho. Claro, claro. Hoy Es una dádiva, digamos. Exactamente, Claro, es una dádiva. Entonces claro. entra en el derecho. Igual como ocurre con la cultura, comienza a ser un derecho. Y luego, en realidad, un derecho que estaba hoy fantástico, ¿no? Que comienza a serlo, porque nosotros del Producto Interno Bruto, la cultura recién llevaba un 0,33, 0,36%, siendo que los países de la OCDE el menos que menos es el 1%, y la gran mayoría cercanos al 2 y 1,8% la cultura. Es decir, estamos como 6 veces más abajo, ¿verdad?, de los fondos culturales que se asignan a cultura. Entonces, yo creo que dentro de eso, y las palabras que ha dicho nuestro presidente, que el 1% del PIB, nosotros estamos esperando todo aquello. Ahora, respecto de cómo se refleja eso en la lectura, sin duda habrá más recursos para la lectura, ¿no? Y también, yo creo que observar desde otra manera, como lo ha observado hasta el momento este nuevo Ministerio de la Cultura y lo que era el Consejo de la Cultura, que parte, digamos, en un esquema del libro, desde el libro mismo, pero se olvida del autor. Exacto, claro. Ya. Es decir, entonces parte desde el libro y parte desde el mercado y que tenga que generar utilidades. Y las utilidades del libro y la cultura son otras utilidades que se perciben a largo plazo y que te generan países cultos como Europa, por ejemplo, ¿no? Y con gran desarrollo tecnológico. Pues entonces es otro capital y hay que entender que no es el otro capital que vendí ahora y saqué 50 de utilidad. No. Es otra la utilidad de la cultura con otra profundidad. Claro. Hay unos amigos, Roberto, que a sabiendas de que íbamos a entrevistarle y dado su experiencia en este ramo, me preguntaban si hacían rememoranzas en el fondo, son personas ya de cierta, con más trayectoria, digamos, hacían rememoranzas de una iniciativa tomada, entiendo, en el gobierno del presidente Allende, relacionada con este tema y que se corporizó en la adquisición de la editorial Zigzag, que entiendo que se llamaba en esa época, y que devino en la Editorial Nacional Quimantú. En Quimantú. Y que provocó un gran fenómeno, un fenómeno muy reconocido internacionalmente, digamos, donde la cultura llegó a niveles insospechados acá, en el sentido de que literatura universal, no solamente chilena, universal, a bajísimo precio, se leía. ¿Usted cree que podría ser posible ahora? Empecemos a soñar un poco, digamos, algo parecido a eso, o en esa línea, digamos. Yo creo que esa fue una hermosa y muy exitosa experiencia en aquel momento, ¿ya? Y que se nota incluso cuando uno escucha a dirigentes sindicales de la época que han pasado por ahí, uno los escucha con una calidad de lenguaje, con un manejo que precisa, bueno, ahí está, digamos, en aquello, ¿no? Claro. Que hoy de pronto tienen problemas con expresarse, nuestros dirigentes. No encuentran la palabra, bueno, ya. Pero bueno, como experiencia de una editorial, hoy existe un mundo editorial bastante activo, ¿no? Existe la furia del libro, ya creo que van como en 80 pequeñas editoriales que sacan nuevos autores, existen grandes, por así decir, existe un mundo editorial privado, ¿ya? Que funciona, ¿ya? Que funciona
Funciona más o menos, pero funciona. Sacan nuevos autores, digamos, hay un dinamismo, ¿ya? El cual sí habría que potenciarlo. Potenciarlo en Claro. el sentido que, si bien hay producción de libros, pero no hay producción de crítica, no hay producción de academia, de estudio. Ujú, ¿Ya? ujú. Entonces, pero tampoco hay una distribución de libros. Ajá, la distribución es importante, Los libros no circulan. claro. Entonces quedan amontonados allí. Hay un problema de derechos de autor. Entonces yo creo que Ujú. en este momento, más que ir a una editorial estatal, en fin, porque las hay, estimular eso sí a lo que existe, pero sí generar, por ejemplo, una distribuidora nacional de libros, que los libros circulen de Arica a Punta Arenas, vayan, porque incluso los libros en regiones quedan estancados ahí. Canales Nosotros de distribución, claro, claro. no conocemos eso. Entonces, yo creo que una distribución, como tenía el diario La Nación, por ejemplo, que podía ir, Claro. venir y recorría el país, qué sé yo, que fuera estatal, por ejemplo, ¿no? Y que pudiera circular a través de Arica a Magallanes, como digo, de Puerto William, qué sé yo, ¿no? Que estuvieran Claro, nuestros libros fueran y vinieran. claro. Yo creo que eso sería una gran intervención en este momento. Hubo una época, Roberto, yo no sé cuántos años atrás, por mi memoria cada día es más frágil, pero bueno, intento escabullirme de eso y acordarme de algo. Recuerdo que no hace mucho tiempo atrás, algunas revistas periodísticas, el Sí, ya tengo en medio de la una, no sé, hubo ¿Ya? otras, editaban junto con su edición, con la edición, un mini libro, ¿no es cierto? Un texto, algo así. Fue interesante, entiendo que era una iniciativa privada, digamos, pero el Estado algo podría hacer en eso, ¿no? Podría Sin incentivar duda. la lectura a través de medios de difusión masivos, digamos. Sin duda, y por eso hablo yo de la distribución, de la circulación de libros, porque sí, efectivamente, el Estado y a través del Ministerio financia proyectos editoriales, y financia proyectos editoriales de universidades, donde recién, por ejemplo, se publicó el libro Hijo de mí, por una Claro, universidad, claro, 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 ¿ya? claro, De Antonio claro. Gil. También se publicó a Carlos Droguet, un tremendo escritor, premio nacional, ¿no? Claro. Con estímulos, obviamente, del Estado. Yo creo que eso es muy importante, pero si queda guardado allí, el libro no tiene ningún sentido, y si no se habla de él tampoco. Claro, claro. Y en las temáticas, Roberto, ¿cómo anda? El escritor chileno, ¿de qué escribe fundamentalmente? Escribe sobre temas de la contingencia, escribe novelas, escribe cuentos. Se le Yo, critica, por ejemplo, a Borges, ese gran escritor argentino, que como que no se metía en la Argentina, como que no se metía en Latinoamérica y filosofaba con la literatura argentina. ¿De qué escribe a su juicio el escritor chileno medio? eh, ¿Cuáles son los temas? Mira, la temática es muy variada, porque, a ver, tengo que partir un poco de antes. Ujú, Nosotros teníamos una fuerte tradición narrativa, ¿no? ujú. Hermosa y poética, ¿ya? De recordar Claro, los grandes claro, poetas, claro, exacto, voy a nombrar exacto, narradores nomás, claro, 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 exacto. ya, ¿no? Manuel Rojas, No, Carlos Droguet, en fin, Nicomedes, Guzmán, Nicomedes Guzmán, pero, en fin, una perfecto. cantidad eh, de tremendos escritores, ¿ya? Y que existía una tradición. Luego, y necesariamente hay que hablar de la dictadura y del golpe de Estado. Claro, claro que sí. Entonces, la última generación, aquella que ve aquella luz, es lo que nosotros llamamos como novísimo, en la Ujú, generación donde estaba Polidélano, claro, Antonio Escármeta, Fernando claro, Jerez, Germán Marín, claro, todo aquel grupo, ¿no? Que exacto. comienzan aquella época y tienen alguna, y están metidos, por así decir, pero ellos ya tienen fuerte relación con la literatura norteamericana, por ejemplo, con lo que Ajá, había sido, con esa influencia de todo el mundo. Bueno, Estados Unidos también claro, se preocupa de expandir su, claro, ¿no? claro. Y de alguna manera lo logra y comienza. Ahora con la dictadura viene
se cierra absolutamente Claro. aquello y hay un silencio de 10, 15 años tremendo. Apagón, el Un apagón. apagón, pero... ¿Y qué ha pasado en ese momento? Los escritores han ido al exilio, y al exilio han ido a cualquier parte. Y Claro. y se comienzan a formar escritores nacionales con muchas tradiciones. Tradiciones Influencia, europeas, influencia suecas, europea, claro. española, en fin, Luis Sepúlveda, por ejemplo. Sin embargo, no abandonan esa base Ajá. donde está Francisco Coloane, qué sé yo, ¿no? Claro, claro. ¿Ya? De alguna manera también permanece, ¿ya? Exacto. Pero con distintas variables, como te digo, entonces hay distintas temáticas. En algún momento fue la cosa interior, los espacios cerrados, ¿no? Después de Claro, toda esa claro. época oscura de la dictadura, ¿ya? Luego se abren en muchas direcciones y esencialmente también hay una literatura de desencuentro con el país que están, ¿no? Que estamos, Ajá. ¿ya? Sí. Luego viene toda una literatura de los jóvenes que llamaron la literatura de los niños. ¿Ya? Sí. Todos estos niños quejándose de los padres por distintas cosas, o porque haya sido Tremendo. militar o porque haya sido muy revolucionario. Los rebeldes. Claro. ¿Ya? Y bueno, entonces hoy nos encontramos con un mundo con una variedad de temática tremenda, con autores como, por ejemplo, Ramón Díaz Heterovic Sí. en La Policial, por ejemplo. Claro. Leandro Urbina, que sigue con una cosa barrial, en fin, de los Sí. temas de independencia. Marginales. Claro. Barrio Franklin, por otro lado. Claro, claro, Luego claro. tenemos Gonzalo Contreras, que muestra otra parte Gonzalo. del mundo, ¿no? Sí. Entonces hay una variedad interesante. Leonardo Zambra, por otro Sí. lado, todo Sí. este mundo que viene de las poblaciones, que se asoma la cabeza a este otro Claro. mundo, ¿no? Claro. Recién también está publicando, como te digo, Antonio Gil, que él tiene toda una metida en la cosa histórica, en Diego de Almagro, en El Niño Oye, del Tomo, con Cielo de Serpiente. a propósito de eso, y perdona que te interrumpa, no me has nombrado ninguna mujer. Me preocupa. Me preocupa. Tiene que haberlo. Bueno, Tiene que no hay haber, mucho. Bueno, la Nona Fernández con haber. Fuensalida, claro. Sí. La Ay, Pía ahí. Barro con todo el tema feminista. Siempre hay un tema feminista allí en ella. No, a mí hay una gran escritora que está apareciendo por ahí, Fátima Sime, ¿no? De una novela que se llama Carne de Perra, muy interesante. ¿Ya? Entonces, no, sin mujeres hay varias, lo que pasa es que, bueno, claro. Pero yo tengo la impresión de afuera que aún no es suficiente en la irrupción femenina en lo literario, me refiero, en la edición. La Viera Gallo, a la Alia Trabuco, está una niña joven con muy buena... En cine sí, en cine me parece que está, en cine me refiero, pero en edición de libros, noto que aún menos, un poquito menos. Carmen Berenguer, por ahí con una tremenda poesía ella. Pero el tema es, fíjate que existe, pero es lo que hablábamos. Si bien existen, no tienen representaciones. No están en los diarios, no están en la televisión, no estamos en ninguna parte. Esto es como un lenguaje secreto. Invisibles. Entonces, yo creo que ese es un punto en el cual el Estado tiene que intervenir fuertemente en lo que es en la academia, en la prensa, en la reseña, porque además es nuestra historia, es nuestro imaginario, ahí no estamos jugando nuestro Chile. De pronto tú te preguntas, a ver, ¿cómo? Y yo creo que hay que preguntárselo, ¿eh? ¿Cómo una manifestación que pretendía ser política, en fin, se transforma en un estallido de vándalos destructores? ¿Qué pasa allí? ¿Qué enfermedad hay en ese sistema que se llega a ese punto de yo destruyo todo? Quemo todo. Yo creo que ahí falta arte, falta literatura, falta lectura. Ahí es donde hay que estar. Falta cultura. Exactamente.
Es, Claro, y ahí está el punto. claro. Y para redondear, Roberto, estamos amigos con Roberto Rivera Vicencio, que es un conocido escritor chileno por muchos años a cargo de la Sociedad de Escritores de Chile, así que tiene una visión muy holística, muy amplia de todo el quehacer cultural nuestro, y también en el Consejo del Libro y la lectura de ese fondo que maneja el Ministerio de la Cultura. Para redondear, Roberto, siempre le pedimos a nuestros invitados que eh, hagan una reflexión en el sentido positivo, ¿no? Ya. Hay en sus palabras, Roberto, un dejo de optimismo, sí, pero también de anotar algunas deficiencias que debiéramos subsanar. Preferentemente tengo la impresión desde el punto de vista de la ayuda que puede proporcionar el Estado para incentivar particularmente los canales de distribución. ¿Cuál sería el redondeo, Roberto, para finalizar esta tan agradable conversación con la gente de la cultura? ¿Cuál sería el broche para anudar nuestra conversación de hoy? Yo te diría y estoy tremendamente contento porque siento que hay una gran efervescencia creativa. Hay muchos escritores, hombres, mujeres, en poesía, haciendo narrativa, novela, cuento. Hay una gran efervescencia y hay una gran creación de gran calidad, ¿ya? Yo creo que eso es maravilloso, eso está provocando y me da mucho optimismo a mí, ¿no? Pero los canales están un poco cerrados, no se muestran, es decir, entonces hay un divorcio también invisibilizado con el gran público, para que estemos conversando, dialogando de qué es nuestro país, cuáles son nuestros imaginarios y a dónde vamos, porque la literatura siempre se adelanta. Y, y yo creo que arroja mensajes interesantes que podemos ir meditando y que harán más sana, más bella nuestra realidad, más bonito nuestro Chile, y poder sentarnos a tomar con toda tranquilidad ese café literario. Ese café literario, exacto. Nos estamos bebiendo el café, Roberto. Ya vendrás. Alguien decía, la filosofía viene muy detrás, pero la literatura va delante, ¿no? Una frase muy interesante para remachar la conversación que hemos tenido, amigos de Portal Interior, con Roberto Rivera Vicencio, expresidente de la Sociedad de Escritores de Chile. Roberto, muchas gracias nuevamente por haber aceptado nuestra invitación a esta conversación. Ya nos gustaría en el futuro próximo también molestarlo para iluminar a nuestras amigas y amigas del Portal Interior sobre estos muy candentes e interesantes temas. Muchas gracias, Roberto, por Muchas gracias, Paulino. Con mucho gusto cuando ustedes lo necesiten. Ahí estoy. Muchas gracias. Un gran abrazo y un gran saludo a todos, ¿eh? Gracias. Adiós, Roberto. Adiós. Chao, Adiós. chao. Adiós.